Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Listo. Bueno. Lo que también la versión anterior. Marisol, ¿sí te está grabando? Sí, señor, está grabando. Ok, perfecto. Entonces, Daniel, avancemos entonces. Ok, bueno. La idea es ver el antes y el después y pues poner un procesito de correr, ¿verdad, Eduardo? Así es, pues, como habíamos mirado el proceso de aprobación de viajes, ahí le incluimos solamente un par de decisiones como para que se ajuste más al proceso que creo que nos envió fue Camilo, ¿cierto? Correcto, fue Camilo. Ok, entonces avancemos. Sí, señor. Bueno, yo en realidad, pues yo tengo ya modelado un proceso de prueba, pues para que lo veamos basado más o menos en el mismo proceso de etiquetes, pero pues lo simplifiqué un poco porque pues ese tenía muchas aprobaciones, entonces me pareció un poco, digamos, de cierta manera como enredado pues para hacerlo rápidamente. Entonces, digamos que todo el tema de aprobación de recursos humanos y esto lo omití, sino pues hasta el punto de compras básicamente lo implementé. Pero pues igual ahí podemos revisar ajustes y demás cosas también para que se visualice la funcionalidad de la herramienta. Bueno, entonces vamos a comenzar como en el orden de ideas por la aplicación anterior. Eh, eh, Basado en todo el análisis que se hizo de usabilidad de usuario, pues hicieron cambios en la herramienta desde el mismo inicio de sesión. Pues anteriormente, pues por el tipo de clientes, lo que pretendíamos acá en el inicio era pues dar de cierta manera las ventajas que se ofrecía procesos. Esto es como una especie de CMS administrable básicamente, en el que se podían parametrizar las diferentes opciones, pero pues se optó porque ya va a ser una aplicación directamente, porque pues esto va a ser más como carga del landing. Entonces la aplicación se simplificó para que el usuario simplemente vaya directamente al login, a lo que le corresponde, haga el inicio de sesión pertinente y una vez que se inicia sesión, aquí vamos a iniciar sesión, tenemos un cambio drástico en la gama de opciones que tienen los usuarios cuando están navegando durante la aplicación. Entonces, un usuario administrador anteriormente tenía un set de opciones bastante amplio, pues no solamente modificaba en sí flujo, sino comportamiento del sistema. Pues ahora el comportamiento del sistema va a ser uniforme y más dado por el mismo entorno en el que se despliega. Entonces, ciertos parámetros, como por ejemplo la configuración general del sistema, que definía, digamos, comportamiento de notificaciones, frecuencia, tipo de colores, bueno, entre otro tipo de cosas ya, pues ahora va a ser más uniformes, entonces se ha eliminado prácticamente esta opción de configuración en la que solamente contamos con los parámetros base, donde pues es simplemente administrar los usuarios y las agrupaciones de los mismos usuarios, donde se simplificó también la misma creación, se pasaron que antes había un set de opciones también al momento de crear la opción, el usuario que por un lado era un poco, vamos, desordenado, simplemente como estaba planteado a cumplir la función, eh, ahora el usuario simplemente tiene que diferenciar unos campos básicos, incluyendo pues a qué rol o a qué grupo en realidad quiere asociar este usuario de una forma mucho más sencilla para que el usuario pues, eh, no tenga una carga visual tan fuerte cuando en realidad lo único que le interesa es crear los grupos, crear los usuarios y simplemente poderlos asociar a cada uno de estos casos. Entonces, todo este esquema de configuración fue omitido completamente. Organigrama, que en este momento pues determina ciertas reglas de asignación, ciertas reglas de negocio para el sistema, también ha sido suprimido, teniendo en cuenta que, o pues digamos omitido en este caso, teniendo en cuenta que el objetivo de usuarios que tenemos no son organizaciones amplias que antes no un organigrama como solíamos tener con las entidades del Estado, sino en realidad
puede que solamente tenga una oficina de administración en que se centralizan todas las funciones de principales de toma de decisiones de la empresa. Entonces se ha suprimido y pasa a ser más como una opción a componente de pago para clientes que lo consideren necesarios. Hay alguna intervención, Daniel. Quiero hacer una intervención ahí porque esta mañana estamos hablando con el equipo de trabajo de Perfect Bill sobre ese punto, especialmente con la investigación que está adelantando Marco con el producto Kissflow. Esto es lo que yo les comentaba esta mañana, de que hay unas opciones que tenía o que tiene la versión inicial que hemos ya obviado. Como bien lo comentábamos, esta de organigrama, pues para una pyme o una empresa mediana, pues no tiene mucha relevancia, pero para una empresa grande, con procesos, con reglas de negocio más elaboradas, sí puede ser relevante. Un ejemplo es el mismo proceso de aprobación de viajes. Si yo hago una aprobación solicito una aprobación de mi viaje y la siguiente actividad es el jefe mío, pues ahí sí es muy importante el manejo o el jefe, sí, el jefe mío, pues ahí tiene que él mirar, si yo soy un director, pues tiene que ser el vicepresidente mío o lo que sea mío de quien yo dependo jerárquicamente. Entonces, en esta versión, en la completa, no optimizada, pues el sistema podía hacer asignaciones automáticas, es decir, Eduardo Botero realizó una solicitud de viaje y automáticamente el sistema le enviaba, de acuerdo con una regla de negocio, porque yo la definí así en la parametrización, que quien aprueba es el jefe inmediatamente superior mío. Entonces ahí se lo asignaba automáticamente, por poner un ejemplo, a Rubén Darío Yunda. Eso lo tiene esta versión. Ya para la otra, si yo hago la solicitud, pues el sistema no va a saber quién es mi jefe. Entonces ahí yo tengo que de alguna forma hacer una selección manual del listado de usuarios y decir, este es Rubén Darío, mi jefe es Rubén Darío Yunda, y lo selecciono para que el sistema le haga una asignación automática. Lo mismo, por ejemplo, en este componente era el tema del escalamiento de alertas. Yo quiero saber cuáles son los miembros de mi equipo que están incumpliendo. Entonces, las alertas o los mensajes, las notificaciones le llegan automáticamente al jefe de esa dependencia. Eso en la versión actual, en la optimizada, pues al no tener este componente de organigrama, pues ya no aplica. Que era lo que yo les decía del componente de SGD, que muy seguramente ahora Daniel va a mostrar muy por encimita la gran cantidad de opciones. Ya en la versión optimizada es algo muy básico de gestión documental. Ese era como el aporte, Daniel, y por favor, sí. Ok, listo. Entonces, siguiendo, bueno, otro tema también que se visualizó dentro de la usabilidad es que dentro de esta versión, pues nosotros pretendíamos dar un orden a cómo el usuario debería parametrizar el sistema basado pues, en el orden de los menús. La idea es que pues, desde el inicio de la aplicación hasta la finalización de la configuración de un proceso, estuviera pues como pasando por cada uno de los menús, definiendo el orden más como por visualización de los menús que por que en realidad hubiera un orden definitivo para la herramienta. Si bien no es necesario que exista un orden, por ejemplo, en que el formulario es una regla que tiene que estar primero que los procesos, en la versión nueva se omitió formularios, dado que pues, una de las, digamos, ventajas que quisimos ofrecer dentro de esta versión del sistema era permitir una amplia, digamos, reutilización de los componentes que tenía el usuario cuando diseñaba un proceso. Entonces, yo hacer, por ejemplo, un proceso de solicitud. El proceso de solicitud siempre podría tener, por ejemplo, el solicitante, la fecha de solicitud y la justificación de la solicitud. Mientras que, por ejemplo, podría tener otro formulario de aprobación de documentos que podría tener el adjunto del documento con un botón de aprobar y uno de comentarios. Y que él pudiera en cierto momento coger, asociar cada uno de los formularios al proceso y ya directamente en la actividad definir qué campos necesitaba, qué campos no necesitaba. Pero siendo francos, cuando comenzamos a trabajar con diferentes clientes, la realidad es que siempre se terminaba generando uno, máximo dos formularios, y eso cuando eran formularios que iban a estar
expuestos al público. Entonces, para simplificar la forma como el usuario se encarga de del modelamiento de los procesos, lo que hicimos fue empaquetar todo dentro de un asistente de procesos que me va a estar guiando durante el modelamiento del mismo, y el formulario va a estar incluido dentro del mismo modelamiento. Entonces pasamos de tener una herramienta acá aparentemente independiente, pero pues que en realidad está completamente ligada a los procesos, que podía administrar y tenía otro set de opciones bastante amplio también, pasándolo a ser mucho más simple, de forma que una persona que tal vez no tenga mucho conocimiento, y no hablo solamente del mundo de procesos, sino de la misma herramienta, porque hay conceptos acá que nosotros hemos implementado para facilitar, digamos, como la fuente de datos o el campo de respuesta, que también era pues, algo más como asociado a comentarios, eh, para permitirle a un usuario que tal vez no tenga un conocimiento más profundo, trabajar con herramientas mucho más básicas y que no se tenga que preocupar porque es que son N cantidad de formularios y no tengo el formulario de mi proceso. Pasamos también de tener una serie de opciones bastante amplia y confusa, digamos, frente a lo que es el modelamiento de procesos, porque pues tenemos, digamos, que estos son los campos básicos que me dan información, pero todo lo demás eran opciones dentro del sistema, y pasaban a ser confusas en muchos casos para el usuario cuando se estaba modelando, y también como tener que pasar a dar muchos clics para poder yo parametrizar un proceso. Entonces también se simplificó. El modelador también fue modificado. Pues, mismo. También fue simplificado en la cantidad de opciones. La idea es que la mayoría de opciones que hoy en día se presentan también pasen a ser opciones de pago. Según también sugerencia del experto en usabilidad que nos estuvo acompañando, de Juan, colocamos un nuevo menú para que el usuario sepa que cuando da clic a los diferentes elementos puede hacer algo, puede interactuar con ellos. Entonces, eso fue como una de las sugerencias que él nos hizo. Entonces pasamos a tener un modelador un poco más limpio. Las opciones de configuración también en muchos casos, si bien eran muy flexibles, también eran confusas en frente al mismo lenguaje que se usaba o las mismas opciones que se tenían. Entonces se pasó de tener una gama de opciones bastante amplia a tener un set de opciones básico en el que el usuario simplemente tiene que definir lo que es básico, lo que es necesario para poder poner en marcha un proceso. Entonces tenemos que simplemente definir el nombre, una pequeña descripción para saber qué es lo que hace el elemento, si hace parte o no de mi ruta ideal, teniendo en cuenta que pues, los procesos y lo que pretendemos es optimizar procesos, un indicador de si esto hace parte de los tiempos reales que debería tener mi aplicación, bueno, los tiempos ideales que debería tener mi flujo en ejecución, o si de pronto esta actividad en realidad es un reproceso o que se dio porque hacía falta información. Entonces, esto es con fines estadísticos que se puedan identificar, una selección de tiempos mucho más sencilla de entender, más con menos, porque anteriormente teníamos desde minutos hasta años. Entonces dijimos, no, pues al fin y al cabo, pues años se pueden representar en días, las horas también, los días también se pueden representar en horas, y pues los minutos me van a permitir ya configurar básicamente las mismas opciones que tengo dentro de este punto. La asociación de Ahí campos de nuevamente, formulario. perdón, Daniel, ahí como comenta Daniel, esos son como aspectos muy relacionados también con lo que tratamos esta mañana. De hecho, cuando nosotros, y eso pudo ser, muy seguramente fue un error de nosotros en el inicio de la construcción de este producto. Quizás nuestra intención fue incluir funcionalidades un poco sofisticadas, como por ejemplo esquemas de asignación por cargas de trabajo. Oiga, así que Eduardo Botero va a recibir más carga porque en su bandeja de entrada no tiene casi trabajo, mientras que Julio, que ha recibido mucho, ha hecho muchos trabajos, pues el sistema no le va a asignar. O esquemas de asignación FIFO, o bandejas comunes, para que un grupo de trabajo seleccione el trabajo en una bandeja común. Entonces, había unas opciones que fueron desarrolladas y que muchas de ellas al final jamás
las probamos en una situación real. Y esa es la realidad que de alguna forma lo que está comentando Daniel, que están ahí desarrolladas, algunas de las cuales creo que ni siquiera probamos. Tú me corriges, Marisol. Está el código y ni siquiera fueron probadas. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, le hace clic a ese punto ahí, Daniel, que lo están mostrando, el de expresiones, ese es el de o tipo de asignación. Mira, entonces era una cantidad de opciones, si se dan cuenta, pues que ahí están, en el sistema están desarrollados, pero en esta versión de la que queremos sacar o de la que ya tenemos lista para el piloto, pues si dejamos esa serie de opciones, pues lo que nosotros consideramos es que podíamos enredar la pita. Pero por eso es que es tan importante durante la ejecución del piloto que podamos, oiga, sí, ya ITS sacó esta versión básica, pero de todo eso que ustedes tienen allá y que desarrollaron, oye, interesante poder armar estos paquetes pagos, lo que hemos hablado, hasta cierto punto, porque tampoco la idea es comenzar también confundir, a confundir al cliente potencial con 1000 opciones de pago. Y ahí es donde sí necesitamos como mucha línea de parte de ustedes, especialmente durante la ejecución del piloto, que es donde vamos a ver, oiga, quizás simplificamos demasiado, que yo creería que no, por la experiencia que nos hemos dado cuenta, el conocimiento en el tema de procesos realmente, y es nuevamente la practicidad, es el éxito de todos estos modelos de gestión por procesos. Ya si uno comienza a encontrar que las empresas del piloto o nos comienzan a solicitar o a hacer preguntas de temas sofisticados y que lo tenemos en esta versión, entre comillas, antigua, pues ahí tenemos que analizarlo con ustedes, cómo lo manejamos. Ok. Y de hecho, Eduardo, eso es lo ideal, es decir, que ojalá los clientes empiecen a solicitar nuevos servicios porque inclusive, de hecho, eso estratégicamente para ustedes va a representar más ingresos, porque ahí es donde empieza una metodología de cobro por módulos, ¿sí? Pero en principio creo que hacen muy bien el hecho de haber simplificado más la herramienta porque pues también tenemos que entender que el usuario que normalmente va a utilizar esta herramienta, como decía Daniel, muy seguramente no es un usuario con amplios conocimientos técnicos. Entonces, mucha información y muchos clics pueden ir en detrimento de la practicidad en el uso de la herramienta. Ok, listo. Todo lo que viene siendo el componente documental, que también como mencionaba Eduardo, hay una serie de opciones que no solamente están en, digamos, en la misma configuración de gestión documental, sino que gestión documental se enlazaba o se conectaba a través de diferentes opciones que nosotros permitíamos en diferentes puntos del proceso, desde el hecho mismo de permitir, por ejemplo, incluir o relacionar variables que pueden estar configuradas en una plantilla documental para que fueran incluidas dentro del mismo documento. Hay una serie de opciones igual o incluso hasta de pronto un poco más enredada que lo que era la misma configuración de los procesos. Entonces, todo el componente de gestión documental, que en realidad es un componente dirigido a gente pues, que está especializada en el tema, eh, digamos, lo hemos omitido en esta versión, vamos a pasarlo a reemplazar por simplemente un repositorio documental de procesos que me permita a mí almacenar digamos, el histórico o consolidar todos los documentos que yo necesito durante un proceso y me permita visualizarlos. Entonces, es otro componente que se ha, digamos, omitido y se pues, espera incluir en una versión posterior especializada para gestión documental, que incluso creo yo que podría ser un producto más ITS SGD, que tenga ciertos componentes de procesos, pero más enfocado con una vista a lo que serían los profesionales de gestión documental. Entonces, frente a las opciones, se permitieron como las opciones mínimas básicas necesarias para que el usuario pueda modelar un proceso. Lo mismo la asignación de los carriles pasó a tener una cantidad de opciones enredadas a ser todas administradas dentro de un solo componente. Acá anteriormente teníamos reglas que estaban asociadas también de pronto con otros componentes como el mismo organigrama o pues que al fin y al cabo venían a ser un poco confusas para el usuario
y que en muchos casos ni siquiera nosotros mismos en los procesos que modelamos llegamos a implementar. Entonces, por el lado del diseño, pues, como pueden ver, se simplificó bastante la interfaz del usuario. Y un último paso de publicación del proceso, que aquí la idea es que según los componentes de pago que se vayan adquiriendo, puedan tener configuraciones posteriores, como podría venir siendo el mismo de reportes personalizados que nosotros llamamos modelador de datos, que pueda ser incluido como una configuración adicional antes de la publicación. Pero la idea es que el usuario simplemente tenga que seguir cada uno de los pasos hasta llegar a la publicación del proceso, y una vez que esté publicado, pues esté disponible en la biblioteca de procesos para que pueda ser iniciado por quien lo diseñó o pues usuarios que necesitan usar el proceso. Dentro de la administración de esta biblioteca de procesos se incluyó el administrador de plantillas, que aquí es donde van a estar todos los procesos prediseñados, pues que vamos a incorporar dentro de la herramienta. La idea es que pues, estos procesos sean sencillos, que no vayan a enredar mucho a las personas, teniendo en cuenta que de todas formas hay que hacer unas parametrizaciones adicionales cuando yo incluya, porque pues, por ejemplo, yo puedo decir que mi persona seleccionada para que haga las aprobaciones de los documentos sea mi jefe, y que, digamos, como está en el demo, quien se encargue de las compras sea la misma persona de compras, pero puede que la empresa sea más pequeña y la misma persona que me prueba la que me compra. Entonces los actores pueden cambiar y va a ser uno de, digamos, de las variables más grandes en este caso. Claro. Una pregunta. Señor. Para este ejemplo, ¿solo vamos a utilizar la de etiquetas? ¿De las tres que aparecen ahí? Pues es que estas dos son, digamos, de hecho, que les estaba mostrando en este momento es una plantilla importada, que es este proceso con 3 campitos, y estas 2 actividades ya es una plantilla que yo importé anteriormente. Yo puedo importar cualquiera. Lo que pasa es que estos procesos sí tienen que ser definidos, tienen que, tenemos que hacer un proceso en el que en realidad simplifiquemos los procesos aquí, porque yo, digamos, visualizaba el proceso que ustedes vamos es que no tengo a la mano el Excel, pero tenía básicamente quien solicitaba las vacaciones, el jefe que aprobaba, la persona de compras, 2 participantes, un recursos humanos, otro que no recuerdo cuál era, y básicamente desde el jefe en adelante casi que todos hacían aprobación sobre el proceso. Entonces, si hablamos de un proceso sencillo, digamos como para un ejemplo de demo, me parece que es un poco enredado en cierta manera por la cantidad de aprobaciones que tiene. O sea, ya tiene como 3 aprobaciones el proceso. Entonces yo lo simplifiqué simplemente a una, y en la que la persona de compra simplemente hacía la compra, y digamos que por documento le puede enviar los comprobantes o al solicitante. Entonces, en este caso, digamos que este es el que traigo desde la plantilla, ya viene preconfigurado con los diferentes campos. El modelador ya me incluye la base del diseño del proceso. Aquí básicamente hay que configurar los carriles. No cambia, digamos, en el sentido en que son las mismas opciones las que están para que el usuario configure, simplemente que ya vienen predefinidas para que él entre prácticamente a definir cuáles van a ser los actores, porque los actores sí, como ya les mencionaba, a pesar de que el carril tiene un nombre, digamos, la regla no está definida, porque si bien nuestra plantilla de procesos que tiene que ser transversal para, digamos, los diferentes clientes que estén, no necesariamente yo voy a tener un carril o un rol o algo que sea jefe. Puede que sea el gerente quien encargue de todo, no sea, digamos, un grupo de jefes como en el demo que también ahorita les presento, que ya tengo configurado. Yo tengo un grupo definido para este tipo de casos. Entonces, estos procesos tienen que ser sencillos y pues, que nos permitan que el usuario fácilmente, sin hacer mayores cambios, puedan entrar a poner a producción el proceso. Entonces, las plantillas van a estar, la idea aquí De también que hecho, definimos es, perdona, Daniel, este tema de las bibliotecas fue un tema que salió del benchmark realizado por ustedes, que de hecho hicimos un ejercicio, bueno, lo lideró Marisol, y se nos pusimos a investigar
las bibliotecas de procesos de KISSFLOW y de Fluxo. Entonces, lo que identificamos es que las plantillas de procesos de Fluxo pues ya rayan en lo simplificado. De hecho, lo que está mostrando Daniel ya sería como un flujo sofisticado para la biblioteca de procesos que entrega Fluxo. Mientras que KISSFLOW sí ya tiene unas plantillas mucho más elaboradas. Y ahí sí, de alguna forma, ya comienzo a entender lo que tú comentabas esta mañana, Marco, que efectivamente KISSFLOW está más orientado a organizaciones ya con un nivel de madurez más alto que el de una pyme, que el tema de procesos pues esté todavía en pañales. Correcto. Ok. La idea es que, bueno, pues según el proceso incluyamos una breve descripción de qué es lo que hace el proceso, que el usuario pueda navegar entre los diferentes procesos y al final que termine seleccionando uno y pues iniciando su importación para que pues pueda trabajar con el proceso. Y aquí ya tengo pues el mismo proceso que veíamos, que pues en realidad lo que hizo fue configurarlo y basado en ese generar la plantilla. Pero pues ese era el caso que se nos presentaba en el Excel, donde se hace una solicitud, el jefe la revisa, él toma una decisión, si por ejemplo le aprueba el viaje o no le aprueba el viaje, el departamento o el área de compras pues, realiza la compra del tiquete, posteriormente pues se le envía, pues aquí tengo unos campos básicamente de comentarios, la idea es que pues, se usa bastante el componente documental para la transferencia, por ejemplo, de las imágenes de la factura, por ejemplo, de la compra del tiquete, o si hay algún tipo de carta adicional, bueno, que todos estos soportes se puedan usar basados en ese componente. Es ya yendo como, dejando un poco la configuración y yendo más como al esquema de el que va a tener un usuario normal, no el administrador. Digamos, en esta versión teníamos una bandeja en la que nosotros permitíamos una presentación, digamos, sencilla de los datos que se estaban generando, pero con acceso a diferentes opciones. Entonces, acá, pues, digamos que pues, esto estoy usando la misma base de datos, entonces esta versión no tengo configurado, pero nosotros teníamos tres, digamos, logs, tres bitácoras diferentes para poder acceder a la información presentada de diferentes formas. Una información condensada, que lo llamamos la línea corta, línea de tiempo corta, básicamente lo que pretendía era definir las fases del proceso. Si hablamos, por ejemplo, de un proceso de contratación que puede llegar a ser extenso según su modalidad, podemos tener, digamos, una fase, la fase en la que se hacen como la generación de pliegos, donde se hace la publicación, donde se hacen, por ejemplo, la selección o la recolección de las propuestas, una selección. Entonces cada uno se va volviendo como una fase que tiene bloques grandes de procesos. Entonces esa era una línea de tiempo que presentábamos. Una segunda línea de tiempo que presentábamos estaba basada en la bitácora, que el usuario también tenía. Aquí solo lo teníamos, por ejemplo, el resumen y la línea de tiempo mientras revisaba el modelamiento. El usuario también definía qué quería ver en la línea de tiempo, y al final nos quedamos con esta, que es el recopilado completo de lo que vino pasando en el proceso. Entonces, pasamos de tener esas tres interfaces diferentes que de una u otra manera presentaban la misma información, a pasar a presentar una línea de tiempo unificada en la que el usuario pues va a ver, o sea, 50 actividades. En realidad no es la pretensión, aunque sean, pues, se pueda llevar nuestra trazabilidad sencilla de lo que va pasando. Entonces, en una sola línea gráficamente, pero en la que me permite acceder a esa información, igualmente a los documentos que se han venido cargando durante el proceso. Este componente de archivos cargados, que básicamente lo que me va a permitir durante la ejecución del proceso es estar adjuntando documentos que van a ser los soportes. Aquí podemos, digamos, ya según la necesidad, podemos agregar o quitar información según sea el caso, pero aquí lo que vamos a tener es un recopilado de todos los documentos que se han venido cargando durante el proceso. Entonces aquí, por ejemplo, uno de los temas que considero, eso lo que pasa es que no está, digamos, entre la propuesta gráfica, pero podría ser la actividad en la que se cargó, pues, para tener una idea en qué momento se cargó. En ese momento está quién lo cargó, y pues me permite el acceso
a los documentos en todo momento, desde sea la bitácora, desde un proceso. Tenemos, digamos, ya una navegación simplificada frente a las opciones que teníamos en la bandeja de opciones de procesos en ejecución, que tenemos una gama, digamos, un poco más amplia, presentando ciertas opciones diferentes. Pasamos como a condensar un poco esa gama de opciones. Ya en el formulario en ejecución, pues ya en realidad no hay mayor cambio, es los campos que la persona haya definido para que se presenten, pues simplemente se van a renderizar según las reglas de nivel de acceso que se han presentado. Un pequeño reporte en el que le va a decir al usuario, bueno, el estado general de las peticiones que han ido haciendo, digamos cómo estoy en este momento, que en el caso anterior era este histórico. Entonces, en realidad se generó en esta versión basado como las recomendaciones de Juan. Y pues ya la administración de usuarios, que es la que le comentaba en un principio, más las notificaciones que también se han generado de una manera más sencilla para este caso. Entonces, no sé si Un está... par de preguntas. Sí. En administración de usuarios sí se podría colocar, así no se define un organigrama complejo, pero sí se podría decir quién es el jefe de quién o quién le aprueba a quién. No, ¿O en no? este caso lo que tiene es una agrupación de usuarios. Digamos, por ejemplo, para el ejemplo del demo, yo lo que hice fue un grupo de jefes en la que pues todos los usuarios que pertenezcan a este grupo lo recibirían. Ya, digamos, para un caso más específico, sí tendría, como mencionaba Eduardo, ser una selección manual. Estas, digamos, asignaciones automáticas que se podían hacer basados porque eran reglas que me permitían hacerlo el organigrama, digamos que en este caso no tengo cómo yo definir quién es el jefe del usuario actual. En cambio, en el organigrama yo podía, digamos, crear dependencias, asociar usuarios, decirle el líder de la dependencia es tal. Entonces yo pertenecía, por ejemplo, a la dependencia de recursos humanos y necesitaba que me hiciera una aprobación en mi jefe. Entonces, pues, según el usuario líder que tuviera esta dependencia, yo puedo decir, ok, es que el jefe del área de recursos humanos, que es a la que pertenezco, es Pepito Pérez. Entonces se le envía la petición a Pepito Pérez. Entonces, al suprimir este componente de organigrama o al omitir, porque en realidad este código sigue perteneciendo a la herramienta, solamente que no está incluido entre la gama de opciones que incluye esta versión. Si lo pensamos como que puede ser una petición y puede llegar a ser un componente de pago, pero pues esta versión lo que contempla son los componentes básicos que necesita el usuario para modelar un Correcto. proceso. Ya Pero entonces la sí. pregunta es, ¿de qué manera se sustituye en la nueva versión el que o cómo le defino quién le aprueba a quién? Están las mismas reglas, puede ser del usuario directamente, digamos si es una oficina pequeña, yo puedo decir es que el jefe de todo, digamos, a mí quien me aprueba es como, digamos, en el caso que les presentaba Eduardo de Rubén Yunda. Entonces, el usuario Rubén Yunda hace las aprobaciones y si el carril tiene esa regla, si yo defino que el carril tiene esa regla, pues va a ser ese usuario en específico quien lo puede generar. O puedo simplemente Entonces, por una selección manual. podemos hacer un ejemplo, es que todavía no hemos llegado, o sea, yo desde la barrera del usuario, todavía esto no ha satisfecho mis expectativas de enseñarme. Sí, o sea, no quiere decir que lo que has mostrado no sea interesante y está chévere y es más claro que antes. Pero yo quisiera eso, arrancar de ceros y decir, mire, la empresa se llama tal. Vamos a hacer un proceso de etiquetes. Van a intervenir Julio o va a intervenir Eduardo, va a intervenir Pedro y va a intervenir Juan. Entonces, Eduardo es el jefe de Juan. Juan No, hace pero la solicitud. en ese caso sí se necesitan, digamos, dos reglas adicionales, porque el sistema directamente no lo puede contemplar de esa manera. Digamos, una opción que yo tengo es, por ejemplo, puedo definir mi primer grupo de usuarios, como todos usuarios, es, digamos, el grupo que engloba a todos los usuarios del sistema. Entonces yo digo, cualquier usuario puede iniciar este proceso. Ok, Ok, pero entonces perfecto. necesito que sea, digamos, en este caso, yo necesito que sea Rubén el usuario que me apruebe. Entonces, porque es el jefe de todos nosotros, porque nuestra empresa es pequeña. Entonces yo digo, ok, si es por usuario,
el usuario es, por ejemplo, digamos que el usuario de Rubén es el administrador, entonces aquí digamos que le llamamos gerencia o por mi nombre, Rubén. Entonces yo digo, ok, ya este actor está definido y es Rubén. O puedo decir que creo un grupo de usuarios que puede llegar a tener un acercamiento a lo que vendría siendo el organigrama, que es que, por ejemplo, puedo decir, venga, creamos un grupo de jefes, como digamos en el ejemplo que yo les modelé, yo tengo en realidad quiénes son los jefes, ok, entonces el usuario que pertenezca al grupo de jefes puede aprobar, aquí el tema es que jefe puede haber uno o muchos, digamos, en este caso Ok, en particular que les estoy presentando, vamos como para este ejemplo, eh, estoy diciendo específicamente que me va a aprobar es Rubén, entonces ya listo. las Hagámoslo actividades que, con nombre y apellido. Es Rubén. sí, ahí ya está el carril, ahí ya Entonces, dice Rubén. si entendí bien, el carril está representando a la persona que aprueba. Sí, el carril define a los actores que intervienen en. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, voy a hacer unos mamarrachos por acá. Para hacerlo un poco más gráfico. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, aquí el actor, pensando como en casos de uso que es todos los usuarios del sistema, entonces ahí es cuando yo digo, es el Daniel, grupo, señor. Daniel, se quedó, o no sé si es en mi caso, se Ah, no, sí, es quedó. que, perdón, ya les comparto, es que yo tenía Ok, presentando únicamente perfecto, perfecto, perfecto. esta. Ok. Entonces yo tengo acá el usuario que puede hacer, entonces aquí ese usuario puede iniciar los procesos, iniciar las solicitudes, pensando como un esquema tipo casos de uso. Entonces este puede iniciar las solicitudes, pero es Rubén o el jefe el que aprueba. Entonces acá tenemos otro actor que vendría siendo, digamos, en este caso la representación de carriles, que a la parte izquierda tenemos quién es el actor, entonces definimos en la configuración y todas las actividades que estén siendo ejecutadas dentro de este carril van a ser ejecutadas por el actor que esté definido en la configuración. Entonces, si Perfecto. el usuario solicita y acá posteriormente Rubén aprueba, entonces esa configuración la define es la selección de carriles, que digamos a un nivel gráfico sería un equivalente a esto. Un actor, que es una regla que yo defino quién sea, y las actividades que ejecuta ese actor. Entonces, eso es como parte de la anotación. Entonces aquí tengo el usuario que solicita, que yo le defino el nombre, como yo puedo colocarle cualquier nombre. Lo que me interesa más es la regla. La regla es en realidad quien me define qué puede hacer quién qué actividad va a ejecutar quién. Entonces ya digo, por ejemplo, se solicitó y Rubén la aprueba. Entonces ya simplemente porque Se le podría colocar al frente en esta parte derecha, de donde extractas o el rectángulo o el rombo o el círculo, eso, que permanezcan esto cuando es, estén reunidos o esto es cerrados. opcional. Esto es opcional. Yo Exacto. simplemente el usuario define como si lo quiere colapsar o si lo quiere expandir. Eso Ah, perfecto. ya es Listo, como listo. Entonces por dejémoslo selección. abierto como para que uno sepa a qué corresponde cada figura. Sí, aquí están los elementos básicos. Entonces, por ejemplo, aquí ya sería la toma de decisiones. Entonces, según la toma de decisiones, por ejemplo, yo digo que puede ser que yo le diga al usuario, no, venga, es que sí le voy a aprobar la solicitud, pero es que lo que pasa es que usted no me adjuntó tal documento que necesito para juntar, para poder aprobar. Entonces, se lo devolvemos y que el usuario se encargue de asociar esos documentos pendientes para que, digamos, ahí sería ya como una especie de reproceso, porque pues no sería lo ideal, pero pues necesito que el usuario vuelva a interactuar y vuelva y haga lo O que sea, quedó pendiente. en esa compuerta sería no le apruebo, Le devuelvo, digamos, le hablemos de devuelvo. devolución. Exacto. La Le segunda devuelvo. opción es que yo diga, no, no, ni por el carajo le aprueba eso porque usted está loco. Entonces, eso en este momento no le puedo aprobar un viaje a Santa Marta para que allí tenga vacaciones. Entonces yo digo, no, se finaliza el proceso. Y yo digo, no, sí se lo apruebo, pero entonces necesito que el usuario pues, reciba la información faltante, digamos que tenía que adjuntar unos documentos y él va a visualizar esa información.
hace qué cosa depende Para del un momentico, Daniel, para un momentico ahí, Daniel, que me parece importante. Hasta ese punto es claro, o sea, lo que fue el diagrama, es que precisamente Marco y Camilo, y Juan Camilo que ya se conectó, este es el gran reto que hay en este tipo de productos. Yo estoy revisando el proceso, lo revisé muy por encima, el que envió Juan Camilo. ¿Fue Juan Camilo? No, Camilo. Camilo envió el procesito. Y claro, Camilo, sí, sí, sí. cada organización, sí, en cada organización tienen hasta su forma de notación. Y cada uno arma sus muñecos, que la forma como lo arme está bien. Cuando digo sus muñecos son sus flujos. Pero finalmente ahí fue donde a nivel mundial se desarrolló un estándar, porque todos pintan un proceso de manera diferente. De hecho, yo cuando trabajé en tema de, como gerente en temas de calidad, yo hacía esos flujogramas hasta con dibujos. Pero finalmente, cuando uno lleva ese entendimiento del proceso, como bien lo tiene plasmado en ese documento Camilo, a una herramienta de esta naturaleza, pues lo tiene que llevar unos elementos básicos, que es un estándar internacional, que obviamente ese estándar, que es la notación BPMN. Entonces, porque aquí yo no puedo pintar muñecos, yo no puedo colocar, creo que Camilo colocaba como unos círculos y como el símbolo del entonces váyase para allá, porque es bien, pues, si todo el mundo pinta los procesos como bien le parezca, pues llegar a un estándar de estos es complicado. Entonces ahí es donde surge una primer necesidad en este tipo de productos, que es como de alguna forma llegar a un estándar de notación. Obviamente ese estándar de notación, cuando uno ve la versión antigua de ITS Procesos, pues tiene muchos más elementos que los que hay acá. Y de hecho, cuando uno ve un producto robusto de BPM, pues puede tener 50, 60 elementos, porque el estándar BPMN tiene casi alrededor de 110 elementos. Pero nuevamente, ahí viene la lógica de todo esto. ¿Qué queremos? Quedarnos en el mundo al cual queríamos entrar, que era un mundo mucho más elaborado y sofisticado en el campo de procesos, o queremos irnos al básico de un mercado PYME. Entonces, pues efectivamente, cuando tomamos esa decisión, pues efectivamente lo primero que hicimos con Daniel, Marisol y Hernán fue coger toda esta barra, entre otros, que están viendo al lado derecho de la versión antigua, que si quieres las vas desplegando. Mire, por ejemplo, hay eventos tipo mensaje, eventos tipo señal, eventos tipo timer. Eso, si uno lo presenta en una versión nube, pues la gente dice, uy, jue madre, esto es muy enredado, muy, muy enredado. Entonces, nuevamente, eso fue lo que nos llevó a nosotros a hacer, mire, tipos de compuertas. Hay la inclusiva, la exclusiva, compuertas paralelas. Y eso es un estándar, no fue algo que se inventó ITS Soluciones, eso es un estándar internacional. Pero, nuevamente, teníamos que tomar una decisión, y ahí nos vimos obligados a decir, mire, esto es lo que normalmente se utiliza. Esto es lo que normalmente se utiliza en un proceso, porque realmente, y eso ha sido como el choque que hemos tenido con este producto, cuando uno llega a un cliente y uno dice, listo, muéstreme su proceso, pues poca gente lo tiene como Camilo. De hecho, pues Camilo ahí lo tiene en un Excel. Rara vez le muestran a uno la hoja de los campos, como Camilo creo que en una hoja, eran 2 hojas en Excel, en una hojita están como los campos o los datos que se manejan en el proceso, pero rara vez el cliente tiene eso definido, y es la realidad. Todos dicen creer tener sus procesos claros, y mi conclusión es que eso es pura carreta. O sea, realmente muy pocas organizaciones que yo he tenido la oportunidad de conocer tienen muy bien definidos sus procesos. Entonces, por eso es que en la versión que nosotros llevamos en la nube, pues con el dolor del alma, todo ese esfuerzo para desarrollar una gran cantidad de elementos, pues dijimos, no, los vamos a obviar. Que ahí es donde nuevamente viene ese ejercicio a futuro con ustedes, y lo tenemos que encontrar en el piloto. Ahí es donde realmente tenemos que identificar esto. Oiga, de pronto sí se utiliza mucho la compuerta paralela, es decir, que de una actividad se pueden distribuir a 3 actividades ejecutadas por 3 actores diferentes de diferentes áreas, y que después eso se confluye en una actividad única. Entonces, si comenzamos a ver que eso en el mundo de la notación BPMN existe, que eso lo tenemos en esta versión que estamos viendo en este momento en la pantalla,
pero que si vamos a ir a la ITS procesos, pues ahí toca, a la de la nube, toca de alguna forma, se puede modelar, pero toca hacer un poquitico más de trabajo. Eso es como también como la lógica, y voy a mirar, si quieres, Daniel, ve avanzando, porque quiero revisar el correo de Camilo, como para que todos también visualicemos cómo Camilo pintó su proceso. Y eso es lo que vamos a encontrar, 1000 versiones de cómo al interior de una organización pintan sus procesos. Y yo eso quiero es lo hacer una pregunta. Sí, dale. Eduardo, sin embargo, antes, qué pena, Marco, antes de que tú hagas la pregunta, solo para complementar lo de Eduardo, Eduardo, efectivamente es totalmente claro que cada empresa maneja sus procesos de una forma, y precisamente si ustedes recuerdan en la primera etapa del proyecto, cuando hicimos el benchmarking, uno de los temas que nosotros encontramos en los competidores es que si bien todos obviamente incorporan en sus servicios este tema de modelación de los procesos, porque pues es determinante, también hacen mucho énfasis, digamos, en dos cosas. Uno, técnicamente pues se debe tener una persona, un interlocutor, que sea capaz de dibujar el proceso, de interpretar cómo es que lo está describiendo el cliente y plasmarlo en el software, ¿sí? Plasmarlo en la herramienta, porque digamos que de ahí se desprende el diseño de la solución que ustedes le van a dar al cliente. Entonces, ahí hay un gran reto para ITS, y es que la persona que hable con el cliente y que interprete o pues le escuche al cliente esa descripción o le vea el dibujo al cliente, sepa plasmarlo de la mejor manera en el software, ¿sí? En la solución que ustedes proporcionan. Porque de esa habilidad y de esa asertividad en plasmar ese modelo, se va a desprender el hecho de pues, no tener reprocesos y de que el cliente a fin de cuentas vea realmente reflejado su proceso tal cual como es. Entonces, digamos que ese es un primer aspecto que va en línea con lo que nos estás mencionando, y es importante que ustedes en ITS lo tengan claro, y es esta persona tiene que tener una habilidad clave para interpretar y plasmar en el flujo, ¿sí? Y como complemento adicional, de ahí también se desprende la importancia de las plantillas que hemos mencionado. ¿Por qué? Porque en la medida que tengamos plantillas, si bien las plantillas, como bien dices, Eduardo, no van a ser exactas para cada empresa porque cada quien lo concibe de una forma distinta, sí ayudan en ese proceso de llevar al cliente a un esquema que esté regido por estándares internacionales y por la nomenclatura y los diagramas que normalmente se utilizan pues, en la gestión de procesos. Entonces, el hecho de que haya plantillas ya prefabricadas o flujogramas de alguna manera estándar, esto va a hacer más fácil el proceso de que el cliente plasme su modelo, y asimismo pues la herramienta empieza a funcionar con base a su propio flujograma. De acuerdo, Camilo. Y creo, perdona Marco, hago una última intervención y te doy la palabra y luego seguimos con el ejemplo de Daniel. Y por eso yo les he insistido, y nuevamente, esto lo vamos a validar en el piloto. Yo creo que podemos tener múltiples plantillas, y de hecho la funcionalidad se desarrolló porque no la teníamos como resultado del benchmark que ustedes hicieron. O sea, una de las tareas que nosotros tenemos que hacer, y ojalá, qué chévere, tú Marco, que estás en la Universidad de los Andes, que nos puedas ayudar quien quita hasta de pronto como un proyectos de grado, donde uno pueda definir plantillas de procesos comunes. ¿Cuáles son buenas prácticas de plantillas comunes? Y uno las incluye en el sistema y perfecto, ahí quedan montadas. Pero lo que toca de decir, Camilo, es lo que nosotros hemos encontrado. Claro, tú nos envías esto, o cualquiera de los clientes potenciales de ITS Procesos Nube va a tener su esquema mental de cómo funciona el proceso con un modelo como el que estoy mostrando en la pantalla, que es el que tú enviaste. Y es cierto, tenemos que interpretar y llevarlo a un modelo estándar. Un modelo estándar es notación BPMN, que es lo que estaba mostrando Daniel. Entonces, ahí es donde viene ese tema de, oiga, pero eso lo va a hacer ITS, porque es que eso puede, ahí es donde nos podemos desbordar de nuestro propósito fundamental. Entonces vamos a hacer, o nos vamos a dedicar a consultoría en procesos, o
sencillamente entregamos un producto para que empresas, no sé si dentro del sujeto misional de Perfect Deal esté también el tema de consultoría en procesos, pero para que empresas como Deloitte, como Price, como otras empresas grandes o medianas de consultoría, que en su portafolio de servicios de consultoría tengan el tema de procesos, que uno dice, oiga, perfecto, ellos son un aliado nuestro y sencillamente utilizan la herramienta y ya toda la consultoría la hacen ellos. Porque eso sí es una decisión también de nosotros desde el punto de vista de negocios, porque lo que tú dices, Camilo, es, y ya sabemos que nos desborda, porque pues somos 3 gatos o 2 gatos, Marisol, pero ya si nos comienzan a llegar, es que este es el proceso, por favor, móntenlo. Primero que todo, yo no me veo toda la vida diseñando procesos o desarrollar una práctica para coger este modelo como el que tenemos acá y llevarlo a un modelo de notación BPMN. Pues yo no me veo como en ese rol en 1, 2, no, ni siquiera en un año, ni en 10 años, ni en 20, ¿no? Si estoy vivo. Pero quizás, y por eso la importancia que entre las pilotas, en las empresas del piloto, yo les enfaticé, chévere que haya empresas de consultoría, donde realmente su negocio es sentarse con Camilo y, bueno, Camilo, perfecto, esto es como tú entiendes el proceso, bueno, vamos a ponerlo un poco más preciso, ya la persona pensando en un modelador como el de ITC Procesos, comienza a hacer preguntas, bueno, ¿cuánto es porque pues aquí faltan datos, ¿no? Yo sé que esto es un demo, pero ¿cuál es el tiempo límite que tiene el jefe de gestión humana para aprobar esa solicitud que le llegó a él? Pues aquí tendría que colocar 3 días. Ah, listo, ya 3 días, perfecto. Fírmeme ahí porque una vez que son 3 días, la opción es que uno no, es una opción, ¿no? Que uno ya le deje todo parametrizado y que no lo pueda mover. O la otra es, mire, aquí usted puede poner en este campo, como ahora puede mostrar Daniel, de tiempo, usted puede colocar 3 días. Entonces, esa es la parte que también quiero, con el apoyo de ustedes en el piloto, entrar a resolver. Realmente, ¿cómo vamos a atacar esta necesidad? Porque, y yo creo que Camilo, haciéndole una buena capacitación, o de hecho, debería poderlo hacer si el sistema efectivamente cumplió el objetivo de ser simplificado, de que coja este modelito y lo pueda llevar al modelador de ITC Procesos, porque si no es capaz de llevarlo, ahí es donde efectivamente, como tú bien indicas, Camilo, tiene que haber un tercero que haga ese rol de coger este modelo de procesos o cualquier otro modelo de procesos que normalmente no están en un estándar BPMN y llevarlo al modelador. No sé si he sido suficientemente claro y qué pena que me salió un poco de la presentación, pero esto es como, nuevamente, como la gran inquietud que yo tengo, pues he tenido y sigo teniendo. ¿Cómo vamos a presentar este tema? Ahora sí, me tomo la palabra porque ya me han bajado el bus 2 veces. Entonces, con base en lo que acabas de decir, que me parece súper importante, yo considero que debe ser un servicio que se cobre aparte, pero que claramente se le diga, mire, por tal valor, usted va a recibir la asesoría para que montemos los 2 o 3 procesos que ustedes van a automatizar y que sean X número de horas y vale tanto. Y se le dice desde el primer momento a la empresa que en esas 2 o 3 horas se van a definir los parámetros y ya de ahí en adelante vuelan solos. Cualquier hora o cualquier cosa adicional, entonces pues ya serían horas adicionales que se necesitarían para resolver este tipo de dudas. Entonces me parece súper clave que sea parte de la cotización, sea, mire, para que a usted no se le quede esto sin uso y que nadie lo entiende y ni nada, va a haber un enlace entre ITS Procesos y la empresa que le va a hacer el transferir el know-how de cómo pasar los procesos que ustedes van a modelar a la empresa. Eso me parece fundamental. Sin eso, realmente las empresas van a seguir reacias a adquirir esta tecnología porque nadie les explica.
De acuerdo. Y eso es lo que vamos a validar efectivamente, Marco. Yo también estoy convencido. Yo he sido un soñador y a veces, no sé si te estoy engañando, que uno lleva este producto a la nube y que efectivamente un usuario lo va a poder modelar su No, proceso sin ningún no, acompañamiento, pero creo que sí va a solo, ser como por solo el no lado lo va a tuyo. poder hacer. Sí, va a Solo ser no lo por puede más hacer, sencillo que sea. por Sí. más sencillo que sea, correcto. Y ahí Entonces, es donde sí, efectivamente, perdón, Marco, como estrategia, y no sé si esto, ahí sí ya como plus de ustedes, porque nuevamente yo no me veo en ITS, nuevamente, no sé, a no ser que el ingeniero Rubén diga, no, yo lo hago, de entrar a entender los procesos que van mandando todos los clientes y comenzar a hacer todo un trabajo de consultoría, porque es que mira, nuevamente, es que no, en no mi, se llama, déjame no se llama ni siquiera consultoría. de entenderlos, Imagínate, sí, no, yo te entiendo, imagínate que la persona o las personas que van a empezar a vender este software los contacta una empresa. Entonces les hacen un demo, les muestran, les dicen, les cotizan y llega un punto en el cual dicen, listo, le voy a comprar. Ok, entonces, dentro de la compra, usted va a comprar este software, va a ser para tantas personas, con estas y estas características, listo. Y para que esto arranque y sea un éxito, necesitan 2 horas de consultoría o 3 horas de consultoría, o no lo llamamos consultoría, 2 horas de capacitación para que se cerciore ITS que hubo la transferencia de conocimiento adecuado para que manejen bien la herramienta. Y ese mismo asesor comercial debe estar en capacidad de cerrar su negocio haciendo esa capacitación de 2 horas o 3 horas, de acuerdo. con una agenda. Sí, perfecto. Eso es lo que vamos a validar en el piloto y ahí sí a no ser que esa parte si la estamos haciendo mal, Marco, puede ser que sí, pero siempre que hemos interactuado con un cliente, esas 2 horas que tú acabas de mencionar, desde una perspectiva teórica, y es el ejercicio que también siempre hemos hecho con Marisol, no, eso nos gastamos 8 horas. Y luego comienzan los peros y que no lo tengo claro y déjeme yo lo valido y esas 8 horas se convierten en 40. Ese es el tema que No, por nuevamente eso. vamos a validar en Entonces, el piloto, ¿no? lo que se le dice al cliente es, por experiencia, en tantas horas máximo le vamos a hacer esta explicación. Las horas adicionales que se requieran después de ese básico, de cada hora le vale tanto. Y entonces ahí la empresa sabrá si las paga o no las paga. Perfecto. No dejarlo como Lo una rueda vamos a suelta. validar en el piloto. Sí lo vamos a Vale. validar mucho en el piloto porque nuevamente esa es también la frustración. Y tú te acuerdas, Daniel, de un cliente que le gastamos tanto la Agencia Nacional del Espectro. Y que fue como esa lógica, la lógica que tú estás dando, Marco. Y finalmente a esa vaina le dieron vueltas. Claro que era un proceso complejo, ¿no? No era un Correcto, es proceso que como el tú que estamos tú viendo lo acá. estás viendo Y desde la esa óptica de una vaina, empresa grande. sí, y esa vaina le dieron vueltas y Por después de eso. 3 meses todo resultó que no, es el producto del que no sirve. Claro, lo que no servía, y finalmente lo que uno se da cuenta, y tú me corriges, Daniel, el proceso lo montamos como 6, 7 veces y cada vez que uno iba donde un pisco se lo cambia. No es que eso no es así, es así. Claro. Yo quiero ahora que me le incluyan un programador y uno, Dios mío, ¿en qué nos metimos? ¿En qué nos Correcto. metimos? Entonces esas son las cosas que efectivamente, pues qué bueno que lo tengamos todos claro, porque es como la esencia del piloto, ¿no? Sí. Y ya le Y dejo la palabra otra cosa a Daniel, ¿cierto? Sí, cuéntame, Marco. la otra cosa que quiero que Daniel en este momento haga es que imagine que el cliente sea Camilo en este momento y que el diagrama de Excel que estabas mostrando hace un momento sea el levantamiento que hizo Camilo y Daniel va a ser las veces del asesor que va a poner en términos técnicos de ITS, procesos, el muñeco que le mostró Camilo. Bueno, pues Perfecto. eso en realidad Perfecto. fue, Y Marco, nuevamente solamente el llamado de atención, ya no vuelvo a hablar. Clave que en las 15 empresas, que ustedes son la número 16, pero yo dije ojalá que pudiéramos meter dos empresas que sí sean de este mundo, o sea,
que su objeto misional es la consultoría en procesos, o sea, ayudar a una organización para optimizar sus procesos y que sus procesos funcionen. Sería de verdad de un valor agregado que de verdad les estaría eternamente agradecidos, porque mi hipótesis es que por ahí debería ser el camino también para poner a rodar eso, porque pues nosotros no podemos ser los consultores de 5 o 10 empresas, porque ahí es donde quizás pecamos. Mira, te pongo el último ejemplo. Nosotros tenemos en ITC Gestión, que es el producto que da la caja a esta organización, a esta empresa. Pues ahí está, y tú que eres experto en el tema de planeación, hay un componente para Balance Scorecard. Pero, digamos, y me corrige Rubén, pues no creo que Germán o Karen, cuando lleguen a dar la capacitación de Balance Scorecard, digan, oiga, venga, vamos a mirar bien los objetivos, vamos a mirar bien que esos indicadores como que no están, no son los adecuados para medir el logro del objetivo. No, sencillamente cogen y se monta lo que tienen, pero bien o mal tienen algo. El rollo en procesos, en este tema de procesos, es que yo no puedo decir, esto es lo que tiene Camilo, venga, lo montamos así como está. No, ahí sí yo no puedo. Es muy diferente. O, por ejemplo, el software, el componente de documentos de ITC Gestión. Pues esos son los manuales. A mí me importa un carajo si ese manual que hizo cualquier empresa, si eso es claro, si eso no es claro, si eso es ambiguo. No, sencillamente yo cojo, ¡pum!, monté esos documentos y ahí están los documentos que describen el sistema de gestión de la empresa. Mientras que acá yo no puedo decir, listo, Camilo mandó esta vaina, venga, lo montamos así como está. Ahí es donde sí es la gran diferencia entre este producto y componentes como el de ITS Gestión. Y efectivamente, como ya comentaron ustedes muy bien, Camilo y Marco, siempre tiene que haber como un acompañamiento, como un ejercicio de consultoría. Dale, Daniel. Ok. Bueno, pues, así como comentaba Eduardo, pues básicamente el ejercicio pues, que yo hice como para ahorrar tiempo fue precisamente el modelamiento de ese ejemplo, pues un poquito simplificado. Hay varios temas ahí como a tener presente de que pues, no solamente la anotación, sino que hay ciertas limitaciones a pensar lo que uno modela en papel, lo que uno hace en un dibujo en papel, porque el papel aguanta todo a las reglas que tiene que cumplir el proceso, ya está dando una herramienta, un sistema de información. Entonces, eso es como digamos, uno de los temas también que hay grandes que muchas veces la gente piensa que simplemente porque tiene diseñado el proceso en papel va a ser fácil transcribirlo literal, porque pues en muchas ocasiones no va a funcionar porque la lógica de las personas al visualizar un proceso es muy diferente y pueden que el mismo resultado puede que para ellos funcione o puede que se pueda optimizar de otra manera, pero sí es otro, digamos, que creo que es de los problemas que son complejos en este caso, que no solamente la anotación, pues, que es el estándar, sino también como el entendimiento mismo de toda la lógica para poderlo plasmar en la herramienta y como complementando. Bueno, entonces, en el caso que nos presentaba el ejemplo que nos pasaban, va el tema. Teníamos 5 actores, yo como les comentaba, yo lo simplifiqué para reducir la cantidad de validaciones, de aprobaciones que se generaban y hacerlo un proceso más simple que se pudiera fácilmente visualizar y entender, pero que cumpliera, digamos, los componentes básicos, que era una persona solicita, entonces como yo les mencionaba, el actor en este caso, que yo le llamé solicitante, son los usuarios del sistema, un actor jefe, que está configurado también según las reglas de los grupos, un actor compras, que pues, va a ser el encargado, digamos, en este caso de, por ejemplo, hacer la compra del tiquete y adjuntar, digamos, las evidencias contables, la factura o de pronto cualquier otro eh, anexo necesario para el proceso. Ya entrando directamente a las actividades, pues dentro del formulario hay varios campos que vamos a visualizar desde acá, desde los campos, que teníamos el solicitante, la fecha en que va, la fecha en que regresa, ciudad destino, el concepto, la descripción, que ese campo la verdad no lo entendí muy bien a qué hacía referencia, pero pues lo coloqué, comentarios, que es pues, un campo que yo adicioné para que pudieran como colocar datos adicionales, una posible aprobación y bueno, el botón de envío reglamentario. Entonces, la idea, entonces, según el ejemplo, es que un usuario solicita,
el jefe, sea el caso, sea la regla que siga, digamos en este caso el grupo, él revisa la información que se le remite, ya determina si, digamos, en este caso no tengo una finalización completa, sino una finalización, pero en los comentarios se le notificaría al usuario, no, se le rechazó su solicitud. Es el caso de la respuesta, donde el usuario recibe la respuesta, o la aprobación en la que se le envía a la persona de compras, en la que él dice, ah, ok, el jefe aprobó, me toca comprar esto, entonces hace la transacción, hace, digamos, lo que sea necesario para cumplir esa actividad. No sé si hasta aquí, pues, tienen alguna duda, digamos, como el concepto. Sí, una pregunta. Señor. La línea horizontal que sale del rombo de toma de decisión es esa. Sí. Sí, esa es, no le apruebo porque falta tal documento, o es que no lo apruebo porque yo le justifico acá porque no lo apruebo. Digamos, no hay el causal o el motivo, la persona en ejecución dirá, no veas que no, ese cliente, si usted va a visitar a un cliente, ese cliente ya no va a estar con nosotros, entonces ya no pierde el tiempo de ir a visitarlo. O es que se reprogramó porque el cliente no tiene, entonces no lo apruebo ahorita, sino vuelvo a solicitar en un caso posterior. O en este caso, digamos, no tengo una devolución específica, no estaba representada dentro del flujo, no lo vi, entonces pues por eso no la puse a devolución como justifíqueme algo adicional, sino acá simplemente yo tomo la decisión si sí, entonces el enviarle compra, si no, pues igual se le responde de alguna manera al usuario y ya pues él posteriormente puede iniciar otra vez el proceso de solicitud o se da el caso que se considere necesario para posteriormente para volver a iniciar la solicitud ya sea el caso, pero más, digamos, más de manera manual. En este caso no hay un rechazo definitivo ni una devolución específica. Listo. Y la horizontal, la azul que está en este momento señalada, que es la de sí, y lo envío a compra. Él define, o sea, yo tengo... No debería salir de otro rombo, perdón, del rombo de abajo, de la parte de abajo del rombo. Bueno, esto ya es un concepto más del sistema. Ya sé, digamos que en papel, cualquier conexión simplemente lo que me indica es la flecha. Hacia dónde va la flecha es donde indica. Dentro del sistema, estos se llaman, digamos, puertos, dentro, digamos, internamente. Básicamente, pues que creo que sí es un poco tal vez enredado ahí, pero el izquierdo y el superior son de entrada, el inferior y el derecho son de salida. Igual aplica para los rombos. De una sola conexión yo puedo sacar N salidas, digamos en el caso de la compuerta, siempre y cuando pues, estén validadas de forma correcta. Sino yo lo que digo es, el flujo viene acá, pues, digamos que lo que me determina en sí es la flechita, hacia dónde viene el flujo, del flujo sale, entonces aquí tengo la flechita de una conexión y hacia aquí tengo otra salida. Entonces, que tenga que salir simplemente por el destino no es relevante, simplemente que estas son entradas, estas son salidas. Perfecto, listo, entendido. Y entonces, compras, hace lo que tenga que hacer y remite esa información de respuesta a quien lo solicitó. Entonces, a quien lo solicitó. O sea, es el mismo personaje. Sí, exacto. Entonces, como el jefe ya aprobó, pues digamos que el de compras ahí no tiene, digamos, velación en entierro, sino que él tiene que comprar o, digamos, ya cumplir la orden que fue la aprobación. Entonces, él acá simplemente ve, digamos, lo que pasó, dice, ah, ok, si le llega a él es porque toca comprarlo. Entonces, simplemente hace lo que tenga que hacer, adjunta los documentos que considere, o sea, que sean necesarios, y ya ese flujo le llegará a la persona que lo solicitó, diciéndole, digamos, en este caso, de la conexión que tengo seleccionada, sería como, no, lamentablemente no puede viajar, o sí. Listo. Aquí está. Recuerdo que cuando hablé con el asesor que me atendió de Floxu, él me decía que se pueden colocar relojes en cada una de las actividades. Claro. Exacto, los tiempos de ejecución normales de cada proceso. Entonces, hablemos, digamos que este es un proceso sencillo y que, siendo francos, de pronto no es tan crítico los tiempos como si vienen siendo en cumplimientos legales, por ejemplo, con derecho de petición o bueno, otro tipo de esos trámites. Entonces,
La Pongámosle herramienta, que sea un día. ok, entonces yo puedo, por ejemplo, aquí, yo puedo acá configurar por minutos, horas o días. Entonces yo digo, aquí lo que tengo son dos tiempos. El la tiempo, que sería mi ideal, o sea, lo que yo quiero llegar a que todos mis procesos estén dentro de un tiempo establecido dentro, digamos, de mis metas para y optimizar los recursos. Un tiempo alerta que digamos que todavía es aceptable, pero pues que uno dice, bueno, ya nos estamos demorando más de lo esperado. Y ya después de eso, cualquier tiempo que llegue a pasar, ya es que si la actividad está vencida. Entonces, si yo quiero que, por ejemplo, sea un día en total o 2 días tal vez, entonces yo puedo decir acá jugar con los tiempos y decirle, ok, yo quiero un día para, se me está pausando esto, no sé por qué, yo quiero un día y para a tiempo, pero para alerta solamente quiero 12 horas. Entonces ya la suma de estos dos tiempos siempre va a ser como la duración total, pero aquí lo que hay que tener presente es, ok, este es mi tiempo ideal, esto es lo que quiero llegar. Esto ya sería como el tiempo límite que tengo como adicional y ya después de eso sí ya es vencido. Esto sería como el equivalente al relojito que se mencionaba en Fluxo, que es básicamente las duraciones de las actividades y como el usuario puede entrar a jugar con los tiempos. Cada actividad pues tiene su propio tiempo para ser cumplida. Entonces, si bien para ese proceso pues teníamos, digamos, un día, acá por ejemplo para la revisión tengo que es 1 hora para cada tiempo, o pues para, digamos, en la respuesta ya pues en teoría sería indiferente, pero pues uno también podría colocarle algún tiempo para tener estadísticas de lo que se está haciendo. Entonces, esas son como las configuraciones de tiempos del sistema que las veíamos, digamos, cuando les presentaban los cambios, lo que pasa es que pasamos rápidamente por la Y interfaz. la Pero pues, pregunta, otra pregunta, otra que mencionaban cuando estaban empezando a hacer el flujo de demostración es que puede mandar cuando ya se pasa del tiempo normal y va para el tiempo de reserva de alerta, entonces manda un correo electrónico avisando. sí, eso lo podemos configurar. Digamos que frente a eso, digamos en este momento para el entorno que tengo, no lo tengo conectado con un servidor, un proveedor de correos electrónicos, pero sí, o sea, los tiempos se pueden controlar por el sistema para enviar notificaciones tanto dentro de la aplicación, también lo podemos generar, o ya sea, o vía correo electrónico. La idea ya sería integrar, es lo que yo mencionaba, pero eso ya sería como un servicio especializado de correo, porque pues al enviar muchos correos, pues uno entra dentro de una lista negra de los servidores y todo se va para spam, o ya tiene entrado en un límite de envío de correos. Entonces ya, pues eso se implementaría en un ambiente pues, que use el servicio, pero sí, o sea, básicamente las alertas que estarían basadas en estos tiempos serían enviados basados en los tiempos configurados. Listo. Entonces, bueno, ya frente a la toma de decisiones, entonces yo tenía por acá, si ustedes recuerdan, unos campos que les mostraba acá, que era como toda la información de la solicitud, y acá los asocié. Podemos también verlos en el formulario si quieren. Voy a abrir dos pestañitas como para tener a la mano ambas ¿Cómo se ve el herramientas. formulario? Sí, ya, este es el formulario. Entonces, donde tengo el solicitante, tengo la fecha de ida, la fecha de regreso, la ciudad destino, el concepto, los comentarios, las aprobaciones y los envíos en caso de que tenga simplemente una aprobación. No tengo una aprobación, sino como el caso del solicitante o el caso de compras que no aprueba, sino que simplemente envía la información. Entonces, ya para el caso, por ejemplo, de revisión, entonces tenemos están los campos, pero tenemos otro tipo de reglas. Ya, digamos, en el anterior veíamos que él podía editar toda la información. En cambio, acá él simplemente puede colocar comentarios y aprobar la solicitud. Basado en ese campo aprobar, se aplican las reglas. Entonces, como yo le digo, ok, cada una de las conexiones debe tener alguna configuración para determinar cuál va a ser el camino que va a tomar el flujo dentro de cada una de las instancias. Entonces, para este caso en particular, entonces yo digo, ok, es que se aprobó porque seleccionaron la opción aprobar del campo. Aquí aparece el nombre del campo que establezca. Yo puedo seleccionar entre diferentes campos.
Correcto. el valor, Entonces, digamos, que tiene el campo. imaginémonos que, voy a interrumpirte un momento, imaginémonos que ya esté todo parametrizado para este flujo. Sí, Es un flujo súper sencillo, sí. pero que incluye lo que tiene que incluir. ¿Tú cómo lo ves, Camilo? ¿Refleja más o menos lo que tú querías? Sí, sí, de hecho, pues parte de la parte crítica del proceso está ligada a las aprobaciones, ¿no? Entonces, pues lo que veo yo en el flujo es que igual están, digamos que esos canales condicionales de si se aprueba o se elimina por completo el proceso. Eso es un tema crítico y si a eso le sumamos lo que tú sugieres, Marco, de las alertas, de los mensajes y correos, pues ya queda un proceso mucho más robusto, ¿no? Que es lo que en Claro. últimas busca la empresa. Esa sería un proceso que ya más o menos está catalogado, que sería un proceso de aprobación de viajes, un proceso de aprobación de viáticos o lo que sea. Y lo bueno es que se le mostraría ya como un preestablecido para el cliente, en donde se le dice, mire, si usted necesita una aprobación de viajes, le tenemos y ya simplemente lo que falta es colocar los nombres de quienes aprueban y quienes no. Eso reduciría los tiempos de implementación de la herramienta, pero tremendamente, porque le estamos facilitando la vida al cliente. Y el cliente se deja sugerir de los expertos. Esa es otra cosa. Si un cliente es despelotado, no se imagina un proceso y resulta que es arrevesado, entonces él le dice, mire, nuestra experiencia nos indica que esta es lo que normalmente hacen las empresas ya que están muy organizadas. Entonces el cliente se deja sugerir. Por eso qué chévere, Marco, lo que te decía ahora. De hecho, me acuerdo mucho cuando inicié mi carrera profesional, yo trabajaba con Arthur Anderson, y ellos tenían un componente que se llama el Global Best Practices, que eran como componentes de procesos, como denominadas las que tienen las mejores prácticas. Qué bueno fuera, Boas, tú Claro. que estás vinculado con la universidad, uno poder con estudiantes armar como procesos tipo que sean considerados las buenas prácticas, sin entrar en un tema de complejidad, sino en temas muy, muy sencillos. Por ejemplo, procesos de compras, como tú dices, todo lo que tengan que ver con aprobaciones. Entonces uno puede decir aprobaciones sencillas, aprobaciones compuestas. Por ejemplo, la que tiene Camilo, pues tiene una aprobación compuesta porque finalmente, a pesar de que el jefe es el que aprueba, finalmente el de recursos humanos en esta empresa es el que termina, puede hasta echar todo para atrás o esencialmente le da luz verde. Entonces, chévere, y no sé si de verdad lo puedas tú contemplar, uno poder sacar como plantillas que a nivel de gerencia, de administración, son bien representativas de diferentes tipos de procesos. Porque uno teniendo este insumo, pues, y yo acá en la funcionalidad que se desarrolló de las bibliotecas, pues uno puede poblar la aplicación con 10, 15 tipos de procesos dentro de la biblioteca para que se puedan ser incluidos. Correcto, pero no necesariamente nos tenemos que esperar pues a que pasen un montón de cosas, sino puede ser información que vayamos recopilando de alguna que otra empresa, además de pymes, o a las cuales se va a dirigir este tipo de producto. De acuerdo. Tratamos de hecho hacer el ejercicio y no encontramos ninguno. Siempre volvemos a temas de manuales de calidad y Marisol hizo el ejercicio siempre a lo público. Entonces, claro, ya cuando entra uno a lo público, eso tiene más condiciones que un tuti. Pero hicimos el ejercicio. Correcto. Para ver si encontramos, entonces, pero para ahí lo vamos a hacer es en el piloto. En el piloto es donde vamos a interactuar con 15 empresas, 16 con ustedes, y pues tenemos que mirar realmente, porque son empresas pymes. Y ahí es donde podemos sacar como la esencia de eso. Podríamos terminar esta demostración ya llenando el formulario una vez. Claro. Entonces ya una vez, este proceso, como yo les mencionaba, ya lo tenía previamente importado y configurado.
Entonces, pues al iniciar el proceso, ¿eso sí era? Es que cuando estábamos revisando, creo que hice un cambio en la configuración por todo momento. Si es que hice un cambio y no me di cuenta. Mientras haces la compilación del cambio, quiero hacer una pregunta. ¿Qué otras librerías escogieron ustedes de procesos? ¿Librería de procesos? No, mira, O sea, las ¿qué que otros definimos procesos tipo escogieron? Sí, mira, los que vamos a montar, porque pues a pesar de que están viendo el producto, ahora viene como un ejercicio de 2 semanas antes del piloto, donde Marisol va a hacer un ejercicio de pruebas bien riguroso, porque nuevamente el producto se cambió en aspectos de arquitectura, se cambió frente a la versión ya aprobada. Y una vez se pruebe, vamos a montar 5 procesos, de los cuales hay procesos como los de ustedes, los que ustedes nos sugirieron al principio. Está uno básico de correspondencia, un proceso básico de mesa de ayuda, uno básico de mesa de ayuda, está uno de cuentas por pagar o de aprobación de cuentas por pagar. Tú me corriges, Marisol, ¿cuál fue el otro? Definimos como 2 o 3, como 5, ¿no? Para una primera ronda. Marisol. Se quedó dormida Marisol, pero ahorita Entonces, le pregunto. Pero son como 5 mesa procesos. de ayuda, ¿Sí? aprobación de cuentas por pagar, aprobación de... El de correspondencia, proceso de correspondencia básico, correspondencia básico. y son 2 adicionales. O sea, yo tengo 4 ya. Sí. Los que has mencionado. ¿Y habría un quinto? Sí. Entonces, mesa de ayuda, uno básico de mesa de ayuda. Sí. Una aprobación de cuentas por pagar. Sí. Una aprobación de viajes, o estaría dentro del mismo de cuentas por pagar. No, ese es no lo hemos aprobación de contemplado, no viajes. lo hemos contemplado, sí. No. Pero podemos Aprobación de colocar. viajes. Uno de correspondencia básico. Y un quinto que nos dice Marisol cuál es. Me parecen bien, me parecen chéveres. El de correspondencia básico incluye escaneo de los documentos. Mira, aquí están, tenemos un paquete grueso que lo vamos a modelar. Es lo que llamamos administrativos, que el primero es el de aprobación de pagos, cuentas por pagar. Otro de legalización de gastos, solicitud de vacaciones, aprobación de incapacidades, solicitud de facturación y otro que se llame solicitudes varias, como para ese componente que también ustedes nos comentaban al principio cuando hicieron el buyer persona, o no sé cuál de las herramientas que hablan ustedes como un paquete administrativo. O sea, mesa de ayuda no. Mesa de ayuda también está, que lo llamamos mesa de ayuda, gestión de incidencia. Mira, acá está, voy a presentar la pantalla. La pantalla te la voy a presentar. Sí, aquí lo tengo. Entonces tenemos uno básico de reclamos, de PQR, de reclamos, quejas. Correspondencia de archivo. Uno de mesa de ayuda. Este no, porque este ya es muy grueso.
porque eso tiene Sí, múltiples correcto. procesos. Y dentro de Sí. gestión administrativa estarían estos de acá, excepto este no iría, ni este. Meteríamos con estos de acá. ¿Y quitamos solicitudes varias? No, solicitudes varias lo ponemos como un proceso de solicitudes a los responsables administrativos. Entonces, ¿eso sería todo? ¿Sí? Para la biblioteca de PQRs. arranque, ¿no? Sí, no, pues, enorme. O sea, yo lo estoy viendo muy grande. Entonces, PQRs, correspondencia y archivo, mesa de ayuda, gestión documental. Gestión documental sale. No, este sale. Pero igual, Eduardo, a lo que te refieres con las pruebas que se van a realizar es que lo ideal es que una vez realizadas estas pruebas, esto se plasmara como un flujo, como una plantilla de flujo de proceso. Sí, ¿Cierto? así es. Así es, como el que está mostrando Daniel, de alguna forma, y es que ya Exacto, queda que una quedara como una plantilla donde solución ya uno... predeterminada. Sí, correcto. Uy, fabuloso. Eso sería como la idea, ¿no? Pero para efectos, en aras de la brevedad, de pronto podríamos quitar algunos, porque Sí, si no. no se... Ahí vemos, mejor dicho, nosotros ya tenemos detallados, y ese trabajo lo hicimos con el contador de nuestra empresa, y pensando en una pyme, estos de acá, los que es el componente administrativos. Entonces, de ahí podemos seleccionar los que sean los 3 más claves. De hecho, la idea es montarlos. La idea es montarlos, porque eso hace también parte del ejercicio de pruebas que va a iniciar Marisol a partir de mañana, que precisamente mañana se le monta la aplicación en un servidor en la Una nube, pregunta. ya como lo van a hacer. ¿Sí? Una pregunta. Vuelve otra vez a mostrar la pantalla, por favor. Claro. El de facturación, ¿qué implica? Es más la O sea, ¿a qué se solicitud. refiere facturación? Es la solicitud. Te hago una pregunta. Cuando tú le ibas a facturar a ITS, tú realizaste una solicitud por correo a tu contadora, ¿cierto? ¿O lo facturaste tú directamente? Lo facturé yo directamente en este caso, pero pues yo le podría Usted decir, si no tengo tiempo, le digo a Sí, la de acuerdo. contadora que lo haga. Exacto, entonces es una solicitud, ahí se deben diligenciar unos datos, por ejemplo, bueno, se va a facturar a este cliente, ¿cuál es el centro de costo? Si tú estás manejando una contabilidad basada en proyectos, eso no lo sabe la contadora, pues si tuvieras un solo proyecto, pues no hay ningún problema, pues el único es el de ITS, pero si ya tienes 6 proyectos, tú le tienes que indicar a qué centro de costo. Ella ya tiene que tener de alguna forma en el repositorio documental el contrato. No quiere decir que siempre que tú envíes la factura, tú le estás mandando el contrato. Ya en la primera solicitud, en uno de los campos de la solicitud, le mandaste el contrato. Ya en la segunda solicitud, ella ya puede ver el contrato. Entonces ella sabe cuál es este pago. ¿Es el primero, el segundo o el tercero? Entonces tú le dices el segundo. Entonces es una serie de campos donde le envía la solicitud a la contadora ya te genera como una prefacturación antes de que la emita de manera electrónica, porque tú sabes que ya una vez emitida electrónica, si hay un error hay que generar una nota de débito y ya es más rolludo. Entonces, de pronto, antes de que ella la emita, te lo envía a ti, tú dices, es también como aprobar, todo está bien, por favor, contadora, listo, visto bueno, emita la factura electrónica y listo. Correcto. Entonces sería un solicitud de facturación. Sí, exacto, algo así. Listo. Listo. Yo creo, Eduardo, que nosotros podemos, ya viendo este listado, internamente nosotros podemos revisar, y si bien ustedes, bueno, ya construyeron, como nos dices, este listado con el contador, nosotros podríamos también fortalecer el mensaje diciéndote cuáles de estos que tú nos mencionas vemos que realmente tengan una aplicabilidad muy, muy clave para pymes. Simplemente para que tengas de parte de Perfect Deal también un concepto adicional que les ayude también a definir por cuáles de estos procesos pues deberían empezar para el tema de las plantillas. Perfecto, Camilo. Entonces, Daniel, ¿ya solucionaste el tema para que cerremos la corrida? ¿Con la corrida del proceso? ¿Con la ejecución?
Estaba hablando con el micrófono silenciado. Sí, Eduardo, sí, fue simplemente que cuando Ok, estaba dale. mostrando los temas de configuración, dejé sin regla el carril y no me había dado cuenta. Bueno, listo. Entonces, como el tema estaba, el usuario llega e inicia el proceso de compra de etiquetes. El formulario, pues como se haya configurado las reglas de Es accesibilidad. Camilo Yepes. Camilo Listo. Yepes lo solicita. Digamos Se que se va a va ir. el jueves 24 Listo. y regresa el el miércoles 30. Ok. Entonces, ¿para dónde se va? Va a ir a Pereira. Y se va a ir a visitar a un cliente, labor administrativa, soporte u otro. Visitar a un cliente. Ok, entonces digamos que va a visitar Entonces, a cliente XYZ como descripción. Entonces, bueno, listo. esta es mi solicitud. Yo la envío. Una vez que se hace el envío, bueno, estas son otras actividades que tiene el usuario en bandeja. En sí acá lo que interesa es que el usuario jefe es quien recibe la solicitud. Entonces, él ve la actividad, en la actividad ve que me solicitó Camilo Yepes, cuando se va, cuando regresa, para dónde va, digamos toda la solicitud. Él acá entonces lo que yo les mencionaba, pues no modifica la información, pero puede decir como listo Camilo, que le vaya bien. Pero entonces aquí no veo en qué fecha se ve que hizo la solicitud Camilo. Acá en la bitácora me dice que Camilo hizo la solicitud el 21 de diciembre. Tengo con más información como detallada. ¿Sí? O sea, la Ok. bitácora es quien tiene el seguimiento de todo el proceso y es lo que mencionábamos que es el resumen simplificado. Por ejemplo, entonces, por ejemplo, digamos que vamos a enviar este documento adicional para, para que esté, digamos, como soporte, porque acá no sé, hay algo importante para el flujo. O sea, aquí lo tenemos en archivos cargados y volvemos al formulario. Yo le digo listo, aprobado. Entonces ya él aprueba el proceso. En ese momento el proceso va al usuario de compras. Ya el usuario de compras, bueno, aquí no tengo tiempos establecidos, pero entonces ya él ve qué fue lo que, ya si le llega a él es porque toca comprar la actividad, él puede entonces remitirse también a la bitácora a ver qué es lo que pasó con el proceso, si es que hay alguna otra evidencia que él tiene, él dice, no, yo tengo que, ¿Puedo hacer una pregunta? claro, De alguna manera, yo podría ver la bitácora mientras estoy viendo este formulario, que me apareciera como una ventana lateral en vez de que tenga que ir pues a podemos otra. presentarlo como, digamos que en este momento es como más el concepto de tabs, pero podemos lanzarlo también como modal, de ser el caso, para que esté la información, ¿no? Porque es que no se presentó como modal, es porque aquí se lanza otro modal, entonces ya era como mucha información y esta al fin y al cabo es una interfaz de navegación. Hay que tener presente que si yo necesito más información, como por ejemplo, yo puedo incluir la fecha en la que se solicitó e incluirla dentro del proceso. Ya también depende, si yo quiero más información, pues yo puedo colocar campos que contengan esa Sí, información y me digan qué hacer. porque algo que sí me parece clave para quien está recibiendo la solicitud es cuándo le hicieron la solicitud. Ok, sí, o sea, toda la información, como le comento, está disponible, simplemente pues es como el concepto de tabs. Sí. Sí, digamos, no quisiera entre los formularios incluir, hay una regla que me permite incluir la fecha en la que se generó, digamos, no, digamos, tampoco es como que sea una camisa de fuerza que no se puede presentar dentro del formulario. Ya va el tema, depende, digamos, de la información que yo considere relevante mostrar dentro del proceso. Listo. Entonces, digamos aquí que yo tenía que, por ejemplo, pasar la factura, no sé. Entonces cojo otro documento por ahí que tenga, entonces lo cargo y el documento ya está disponible. Entonces digamos que
la persona ya hizo su labor, puede que tenga otros campos adicionales, porque digamos acá simplemente estamos viendo la solicitud, asumiendo que cada uno sabe lo que hay que hacer, ya sería como más tema de complementar si es necesario. Básicamente yo tomo como ejemplo los campos necesarios para la solicitud. Se le envía en ese momento entonces al usuario solicitante, le llega la respuesta. Entonces si yo miro, listo, aprobado. Podría tener más información, va el tema, esto depende de las reglas, yo puedo limitar la accesibilidad de la información según la configuración, pero pues digamos que en este punto él ya sabía que lo había solicitado. Igual si necesitamos más información de qué pasó, está la bitácora, puedo ver los documentos que se cargaron y pues ya digamos llegó listo, ya está todo bien, entonces terminamos nuestro proceso. Ya digamos de forma muy simplificada, porque al fin y al cabo el formulario es bastante sencillo, recorrimos el proceso viendo el caso que pues, le hubieran aprobado la compra del tiquete. Y pues adjuntando los comprobantes necesarios, digamos que fuera según el caso. Listo. No sé si tengan algo Una, más. una cosa que recuerdo de Floxu es que si yo quiero que me muestre alertas de cuándo se está venciendo o si ya está vencido o cosa por el estilo, que me envíe alertas, es una funcionalidad adicional y tendría un cobro adicional. Eso lo como digamos que acá lo que se presenta es como ocasión de progreso, pero pues ya todo el tema de alertas o componentes adicionales de pago, pues ya sería como determinar cómo van a funcionar, específicamente cuáles van a ser las reglas para estos componentes. Si va a ser simplemente una notificación por correo electrónico, pues no considero que va a ser como algo pago, pero pues ya sería como otro cuento, a ver qué es lo que van a incluir esas alertas, a ver si, por ejemplo, lo sacamos del mismo componente antiguo que lo teníamos de alertas que lo incluimos, que pues ya ahí se habla más de un escalamiento de alertas. En cambio, pues yo le sugeriría lo siguiente. Para competir con Floxu, que es uno de los fuertes del mercado, sería, yo quitaría de pronto, quitaría algunas de las opciones ya preestablecidas que nos mostró Eduardo, o sea, menos cantidad de posibilidades y quedarse con las más interesantes, pero sí ofrecerle sin pago adicional el que le muestre alertas de vencimientos o de posibles que está alertas de que está a punto de cumplir el tiempo normal del proceso o que ya se pasó. Porque el recorderis a una persona que está llena de trabajo Perfecto, es de las cosas eso más importantes. Definiendo. ¿Se fue la comunicación? Aló, Eduardo. Aló. Yo me tengo que retirar, es que tenía programado otra reunión ahorita a las 4. Sí, Daniel, que tú tengas la autorización. Dale, Daniel. Entonces, Marco, yo los dejo. Pues no, ya pasos a seguir. Dale, Daniel, muchas gracias. Bueno, pasos a seguir, pues, nosotros ya hacemos en estos días es hacer ya un proceso de pruebas más riguroso, y yo creo que sí, esas sugerencias que tú nos acabas de dar a la luz del benchmark, interesante que las tengamos cuanto antes, o no sé si cuanto antes, yo diría más bien sobre la ejecución del piloto, porque muchas de las funcionalidades que tenemos en la aplicación, entre comillas, antigua, preferimos no las llevamos a esta versión, precisamente porque preferimos adicionando, bien como componentes sin costo o componentes con costo, que es lo que yo les he comentado como lo que queremos como visualizar de las diferentes configuraciones. Eso es lo que tocaría como de alguna forma, pienso yo, durante la ejecución del piloto y con el entendimiento que ustedes tienen de estos productos, para nosotros terminar de armar el paquete con el que pues, vamos a terminar, porque pues, la idea del piloto es al final tener el producto que ya vamos a lanzar al mercado, porque ese es nuevamente el objetivo del piloto. No sé cómo lo veas, Marco. Sí. Lo que te digo respecto a Floxu específicamente es que nos le adelantaríamos en cuanto a
algo que le llama la atención a un cliente y que no tenga que pagar adicional por los relojes o por las alertas, decirle, mire, las alertas ya las tiene disponibles. Ese es un plus que le ofrecemos respecto a otros del mercado. Ok, perfecto. Perfecto, perfecto. De hecho, nosotros, y ya para cerrar, hicimos como un benchmark bien detallado con esos 3 productos, con esos 2 productos. Nos hicimos un benchmark sobre funcionalidades de Floxu, funcionalidades que no tenemos ni siquiera en la versión completa. Por ejemplo, ellos tienen una funcionalidad solamente a nivel de ejemplos, Floxu, de hacer aprobación por lotes de actividades. Ejemplo, que el jefe tiene varias aprobaciones de compra de etiquetes. Ya, pues ahí estaremos hablando de una empresa grande, ¿no? Porque en una pyme, pues Sí. Camilo se irá una vez cada 15 días y mucho. Pero cuando es una organización grande y ese jefe tiene quizás en su equipo de trabajo está viajando permanentemente, ya creo que nos estamos entrando al mundo de las grandes. Entonces, por ejemplo, Floxu tiene una aprobación por lote de actividades. Es decir, yo tengo la solicitud de 20 personas y en una misma pantalla yo puedo rápidamente aprobar o no aprobar múltiples acciones en una sola pantalla. Entonces, también el ejercicio que hicimos fue identificar unas funcionalidades interesantes de estos productos, tanto de Floxu como de Xflow, que son, pues, en nuestro creer, son los más fuertes, y ahí sí, pues, en una segunda ronda, que puede ser durante la ejecución del piloto, tomar la decisión de implementarlos o no implementarlos, también de acuerdo con lo que encontremos en ese piloto. Por ejemplo, lo que tiene Xflow, que quedamos descrestado, son 150 plantillas de procesos ya definidas. O sea, esto es una vaina que es un monstruo. Mientras que Floxu tiene como 10 procesos, pero eso es pendejo. Esos unos procesos súper tan sencillos que mi concepto no sirve para nada. Pero esto es un monstruo. Correcto. Esto es un monstruo y aquí me imagino que Sí, hay de verdad muchas horas de cerebro definiendo estas plantillas. Entonces, pero sí, eso es lo que queremos, por ejemplo, ellos tienen asignaciones por carga de usuario. Eso en la versión de la nube nosotros la retiramos, pero en la versión antigua completa nosotros la tenemos, pero jamás se implementó, porque es que ya el tema de cargas de trabajo, ya estás hablando de una organización grande, para una pyme. Importantísima esa labor de depuración que ustedes hicieron, de que sí y que no inicial. De acuerdo. Listo. Entonces, muchas gracias. Creo que ya cumplimos este hito. Y de todas formas, sí, cualquier cosa seguimos ahí avanzando. Paso adelante. Por fin. De acuerdo, Eduardo. Creo que fue una muy buena sesión porque, como bien dice Marco, y lo repetía varias veces. Perfecto. Bueno, Camilo, que esté muy bien. La ejecución, ¿no? Pero creo que está muy claro ya cómo han sido los avances en materia del desarrollo del producto. Perfecto, Camilo. Listo. Bueno, muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego.